El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, has de acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si así no te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Palabra del Señor. Pues bien, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, yo se lo concederá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nada más 3 puntitos, nada más. Punto 1. Si comienza a preguntar a los muchachos, a los niños, ¿por qué nos regañan nuestros padres? A ver, los niños, ¿por qué nos regañan los papás? Why do your parents ground you? Okay? No hagamos lo que hicimos mal. Para que ya no hagamos lo que hicimos mal. Para que no hagan lo que hicieron mal. ¿Cuántos muchachos cuando hacen el bien, papá lo regaña o mamá lo regaña cuando hacen el bien? Levanta la mano. Cuando hiciste el bien. ¿Hablas español? Ok. Cuando lavas los trastes, limpia la casa, su cama, cocina la comida, limpia el salón y hace de todo. Te regañan los papás. No te va a dar el micrófono, ¿ok? O también los adultos, ¿no? Cuando tu esposa te regaña, ¿por qué? Y cuando el esposo también se regaña, ¿por qué? ¿Por qué la gente nos aconseja? Porque cuando uno sale, ¿no? Así, ¿no? Con tanto así, y llega el otro está enojado, ¿por qué? ¿Por qué la gente nos aconseja? Uno, yo me imagino, por la primera lectura, que si tú ves a alguien haciendo cosas que no se debe hacer y se pone calladito, a mí no me importa. Se muere la persona y ¿quién se pedirá la cuenta? ¿A quién? ¿Quién será responsable? Aunque esa persona se muere, pero ¿quién será responsable? El que vio, el que escuchó y su silencio te va a matar. Por eso nos recuerda, cuando ves a alguien haciendo cosas que no se debe hacer, no pongas calladita.
porque tú vas a ser responsable por eso. Pero una vez que tú lo digas, que tú lo corriges, ya, como dice la lectura, ya habías salvado a uno a su propia vida. Y cuando alguien te corrige también, sepa que hay algo que esa persona, ¿por qué vino para decirme algo? Pero qué humanos que somos, debes de decir gracias. ¿Cómo salimos? ¿Por qué tomaste? Mira que te emborrachaste. Qué vergüenza que nos diste. Eso significa que tú no tienes control sobre ti mismo. Por eso toma una cerveza, 2 cervezas y sigue tomando. No puede parar. Y porque eso no está bien. Mira cómo está la familia. Es una vergüenza grande. ¿Cómo reaccionamos algunos? Debes de decir que, oh, gracias. I'm sorry. Voy a echar un poquito las ganas. ¿Cómo reaccionan algunos? Es como tú gritas mucho, ya no puedes ni parar, ¿no? Habla con voz suave, ¿no? Ese me grita, tengo hasta así, ¿no? Y debes de decir, ok, ¿sabe una cosa? Mía culpa, I'm sorry, voy a hacer algo. ¿Cómo reaccionamos algunos? Hoy en día Dios nos recuerda que hay una necesidad de usted, de mía, de no poner calladito cuando alguien está equivocándose. La cultura del país donde vivimos dice otra cosa, pero Jesús también tiene otra manera para decir las cosas. La cultura donde estamos es una cultura individualista, que no quiere meter en el problema ajeno, no quiere meter en la vida de los hijos, no quiere meter en el matrimonio de los hijos, y sabiendo que ese muchacho no anda bien, ese muchacho no anda bien, tu hija no anda bien con su esposo, o tu esposo no hace bien con su hija, y nada más porque mi hijo me da la propina, o porque mi hija me da algo, entonces, y mañana fracasa el matrimonio. ¿Cómo nos sentimos? Por eso, si uno ve, observa algo que no se debe, hay una obligación moral de llegar para llamar a esa persona un poquito. Dice amonestar. Repiten la palabra. Poder amonestar a esa persona. Vamos a hablar en el Evangelio, cómo hay que hacerlo. Porque muchas veces lo que es el problema no es lo que decimos, pero ¿qué? El cómo lo decimos. La segunda lectura nos invita lo que significa el amor, que no hace daño a nadie. Hay que amar hasta cuando nos duele. Hay que amar hasta cuando nos aprieta. Y tal manera como Cristo nos enseñó cómo amar. ¿Cómo nos enseñó a amar Cristo? ¿Cómo? Hasta dio su propia vida. Hay que dar hasta cuando nos duele. Y si no te ha dolido, cuando se ama, todavía no sabe qué significa amar. Porque amar tiene que doler algo para entregarse algo. Porque te quiero, porque te amo y por eso me sacrifico tantas cosas por ti y para la familia. En el Evangelio Jesús recuerda, porque yo prometo de no hablar mucho, ¿no? Nada más 2, 3 puntitos. En el Evangelio Jesús nos dijo, ¿cuáles son los pasos que debemos tomar? Que si alguien me ofenda, si tu esposo te ofenda, si tu esposa te hace vida imposible, si los niños lo tienen atragantado, si los papás no lo quieren más, si no gusta tu familia, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Qué dijo Jesús? Primeramente, que si tú piensas que tu hermano te ha ofendido, si tú piensas que tu vecino que te ha ofendido, tú piensas que tu compadre que te ha ofendido, ¿qué hay que hacer? Sacar su número de mi teléfono, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Perdonar. No debo perdonar primero, no. Porque perdonar es un paso también para llegar a perdonar. Dice que cuando alguien te ofende, vete con esa misma persona, ahí habla uno por uno. 101. Diálogo. Vete con la persona. No lo lleva a la suegra. Porque sabiendo que una vez entre la suegra, ese matrimonio puede deshacerse. Pero primeramente vete y habla con quién, con esa misma persona que tú piensas que te ha ofendido. ¿Por qué? Muchas veces ofendemos a alguien sin saber y sin querer. Alguien puede decir un chiste, el otro sale disgustado, enojado, porque quizás se acordó de algo en su vida, piensa que está haciéndolo como una burla. No. El que contó el chiste, wow, sale en la casa durmiendo, pero el otro
ni pega la pestaña en la noche. Así también a veces entre la pareja, matrimonio, uno hace algo con el corazón, pero el otro no lo entiende en la misma manera. Uno está sonriéndose y el otro es muy triste. En la noche uno mete la mano así, el otro le corta la mano con serrucho, ¿no? Pero si uno piensa que hay algo que te tiene adentro, quizás esa persona no sabe. Por eso Jesús primeramente recomienda, si alguien te ofenda, primeramente hace que vete con la persona y hace que regáñalo. No, practica uno por uno con la persona. Díselo a la persona, mira, ¿sabe una cosa? Quizás no diste cuenta, pero mira cómo me sentí. Wow, porque uno mismo quizás no sabía nada. ¿Sabe una cosa? I'm sorry. Estoy sorprendido porque no pasó ni por mi mente. Ok, disculpe, disculpe. Fíjense cómo se regana. Pero si no voy contigo, voy a tomar mi chismoso, ¿no? Telefonito, ¿no? Chismoso. Yo llamo a la compadre, llamo a la suegra, llamo al suegro, llamo al otro vecino. Fíjate esa mujer aquí, fíjate esa es mi esposa, fíjate mi esposo, qué tonto que es. No, ¿cómo dicen cuando están enojados? No me diga nada, ¿no? Pero todo el mundo va a saber la maldad que uno ha hecho. El que no sabe es la persona. Por eso Jesús recomienda. Antes de desplumar a esa persona como hacemos la gallina, ¿no? Vete con la persona y platique con la persona. Y si tú tomas ese primer paso, y si esa persona no te escucha, no tira la toalla. No vaya para buscar el abogado, ¿no? Que me divorcie esa mujer, ¿no? No vete a buscar quién te va a acuerpar, no. Llama una o dos personas y hace ¿qué? Vete con la persona. Pero cuando va a llamar, tiene que cuidarse a quién va a llamar. Porque la persona que tú traigas puede hacer que no hay comunicación, ¿no? Pero la persona que traes puede también ocasionar diálogo y comunicación y abierto también uno se abre. Y si esa persona no escucha a los 2 y 3 testigos, ¿qué más hay que hacer? Busca a la comunidad. Y si a la comunidad no hace caso, entonces es un fracaso, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Trátalo como publicanos o como los fariseos. El puntito que yo quiero añadir para cerrar de todo es cómo podemos llegar a hablar con uno por uno cuando alguien me ofenda. Hay que tener 3 o 4 cosas en la mente. Uno, lo que llaman la prudencia. Lo que llaman repítelo de nuevo, ¿cómo podemos definir prudencia? Prudencia es el cuidado que uno debe poner antes de hacer cosas para evitar daño o peligro. Lo puedo repetir. Es el cuidado que tendré antes de hacer cosas para evitar daño o peligro. Eso se llama la prudencia. Cuando uno para dialogar tiene que ser prudente, y cuando uno es prudente, eso te va a ayudar a hacer 3 cosas. 1, a saber cuándo voy a hablar. ¿A saber qué? ¿Cuándo voy a hablar? ¿Cuándo? No es cuando tú quieres. No es cuando me entró en la mente, como me pegó como una abeja. ¡Pum! Ya chispa. Y voy a hablar una vez. Quizá falta la prudencia. No abre la boca cuando sea. No. Porque muchas veces esa prudencia significa uno tiene que primeramente pensar antes de. Muchas veces 98% de nosotros aquí, ¿qué hacemos? Hablamos y luego pensamos. Fíjense la consecuencia. Por eso la prudencia significa primeramente ¿qué? Pensar. Y luego, como dice el canto de la arriera, una arriera en el camino me enseña que mi destino era rodar, rodar. También me dijo una comadre que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Pero cuando uno sabe cómo llega, eso sí, es cuando el diálogo va a hacer efecto en nuestra vida. Segundo, hay que saber dónde. ¿Hay que saber qué? ¿Dónde?
No es donde quiera hablar que vamos a hablar. Porque cada uno tenemos sentimientos. ¿Tenemos qué? Y ese sentimiento es lo que hace que el niño, hasta que te regaña el niño, que el niño no te hace caso, porque hasta el niño pequeño, ¿qué tiene? Sentimiento. Y ese sentimiento, hay que respetar ese sentimiento, hay que valorar ese sentimiento, hay que reconocer ese sentimiento antes de hablar a alguien. Por eso uno tiene que ver que esa persona es un ser humano. Y lo que estamos hablando, lo que me va a hablar es algo como él se siente, no como me siento, no. Y luego cuando me diga cómo te sientes, también te digo cómo me siento. Y nunca dice que nada más por eso. Eso no es nada. No. Es de no reconocer que el otro también tiene un sentimiento diferente que la suya. Por eso cuando te digo cómo me siento, y tú me dices que eso es nada, cállate. ¿Qué estás haciendo? Me estás matando. Me estás haciendo cortar, bloquear. Pero para tratarme como un ser humano, ¿sabe una cosa? I'm sorry, disculpe. Así lo sentiste, disculpe. Y no quiso hacerte daño, no era lo que yo quería, míralo como lo quería. Okay, I'm sorry. You see, everything goes well. Pero si te digo eso no es nada, cállate. Voy a tomar cuando me quiero, voy a cocinar cuando quiero, voy a hacer mi cama cuando me quiero. Híjole, ¿qué estamos haciendo? Más daños que nunca. Otra cosa que hay que pensar antes de ir a hablar, hay que saber dónde hay que hacer el diálogo. El lugar tiene mucha importancia, lo que van a decir. Para la pareja, hay algunas conversaciones que es mejor hacerlo no en el cuartito, sino en el comedor. Si yo lleva el tema que hay que hablar en el comedor, si tú lo llevas en el cuarto, ese tema la conversación no va a pegar tanto. Cuando quieres hablar con tu papi y con tu mami, no la habla cuando está la televisión prendida. Porque ese hombre no te puede escuchar, ¿no? Pero también si tu hijo te llama la atención, papi, vamos a hablar, apaga el teléfono, apaga la televisión, ponga atención. Por eso hay que ver ciertas chiquitas cositas que podemos hacer para poder escuchar. Por eso para aprender un diálogo hay que prepararnos el corazón para hacer ¿qué? ¿Qué significa escuchar? Poner y apagar el teléfono, apagar otro ruido para poder uno por uno escuchar. Y si uno no tiene capacidad de escuchar, olvídate de esa persona. Es cuando hablamos con una pared. ¿La pared escucha? No. ¿Un árbol escucha? A veces tú te vuelves como una pared. O me vuelvo como un palo que no escucha. Por eso hay que ver que uno tiene que tener esa actitud para poner atención, para escuchar. Cuando uno escucha, no hagas como un abogado. Los abogados a veces no quieren saber los buenos. ¿Qué quieren saber? ¿Dónde te voy a incriminar? ¿Por qué te metes en la cárcel? Los jueces. Pero por eso hay que ver también, escuchar desde el corazón. Para poner tú mismo en el zapato del otro. Si fuera así, va a ganar cualquier conversación que estamos haciendo. Por eso el lugar de diálogo tiene mucho que ver. Hay algunos diálogos que no serán buenos hacerlo en la casa, porque algunos hombres son violentos, gritan. Algunas mujeres peor todavía, ¿no? Pero ese tipo de diálogo puede hacer un lugar afuera de la casa, donde cada uno se escucha independientemente. Y se aconseja buscar, como llaman, un lugar neutral. Un lugar neutral, donde uno va a sentirse a gusto para poder abrirse el corazón, para sacar lo que uno tiene y también para recibir lo que el otro va a dar. No quiero andarme mucho. En este día nada más recordarnos esos 3, 4 puntitos que Dios quiere que nosotros mejoramos nuestra relación con uno y con el otro. Como somos seres humanos, hay problemas, habrá desacuerdos, pero cuando ¿qué hay que hacer? Muchos grupos ya no están como estaban antes, se debilitaron muchos grupos, simplemente porque un compadre, el otro compadre, algo pasa por acá
no vamos a hablar con la persona, hablamos con todo el grupo menos que la persona. Y esta persona lo escucha desde, ¿no? ¿Cómo piensa que van a estar juntos de nuevo? Es muy difícil. Por eso pedimos a Dios por la capacidad de obedecer lo que Jesús nos ha dicho hoy, para ir primeramente a hacer ¿qué? A hablar con las personas. Los niños que van a la escuela, hay algunos momentos difíciles como burlas, ¿cómo se llaman también? Bullying, ¿no? Algunos llegan en la casa tristes, cabizbajos, ¿por qué? Alguien lo ha dicho una cosita que le pegó al corazón. Y si sale de la escuela y alguien te hizo enojar de la escuela, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué hay que hacer? If you are in the school and somebody made you mad in the school, what do we need to do? What can we do? Porque esa persona no... Ok, ok, vi las manos, ok. Can you be a little bit louder, no? Yeah, come. You can talk about it with the person that you're mad at. You can talk about it with the person that you are mad at. By so doing, because that person didn't know that he made you mad. That person didn't know that what she said made you mad, made you frustrated. But if you talk to that person, do you know what? I didn't feel good with that joke. You may see that person is, oh, I'm sorry. And if not, go home, talk to your parents, okay? So pedimos a Dios que nos ayude a cada uno, chicos, grandes, adultos, para ver cómo salimos la vida como estamos, mejoramos la relación a través también del diálogo. Y por último, en ese momento, en ese día, hay muchas drogas arriba y por abajo. Si sospecha a tu hijo, no queda calladito. Amén. Porque ese te va a matar. Y si se siente que ese niño te va a pegar, no se siente avergonzado. Tiene que ponerse tu pie duro. Porque ¿quién va a morir por eso? Porque no te quiero ir a la cárcel y por ende voy a apretarme un poquito, también para ganar tu alma. Por eso, mis hermanos, tantas cosas, pero lo más importante, el amor es lo que nos impulsa a hacer el bien. Y pedimos a Dios para que nos regala la fortaleza para cultivar ese amor mutuo que San Pablo nos describe en segunda lectura, que no hace daño a nadie. Nada más que a través del diálogo podemos mejorar nuestra relación humana. Nos ponemos de pie para renovar nuestra fe.